Y bien, seguimos conversando sobre el tema del Cusco. Estamos con Javier Velázquez Quesquén, presidente del Consejo de Ministros. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué noches. tal? Bueno, acabamos de escuchar a Roger Valencia. Señala que las autoridades locales y la autoridad regional han sido ampliamente rebasadas en el Cusco. Aparentemente no ha habido no hay un mando, una organización. ¿Cómo se está organizando el tema para manejar este asunto tan complicado? Se necesita, no sé, pues un mando único, alguien que se encargue, un liderazgo, digamos, ¿no? Bueno, en primer lugar yo quiero suscribir toda la intervención que ha tenido el señor Valencia, una reflexión muy serena, pero muy firme y muy objetiva de lo que está pasando en Cusco. Nosotros el día sábado, sábado y domingo, el ministro de Comercio fue informado y fue a Cusco cuando se comenzó a generar el problema de los turistas. Y el día lunes a primera hora, el presidente regional de Cusco me pidió que declaremos la emergencia en 11 de las 13 provincias de la región, y también nos pedía una autorización especial para poder utilizar parte de sus recursos del canon para gasto corriente, porque la ley sí le permite hacer inversiones rápidas. Nosotros inmediatamente, el día lunes, trabajamos la emergencia, el decreto de la emergencia. Hablé con el presidente de la República y él dio la autorización para declarar en emergencia la zona, pero a la vez dimos un decreto de urgencia en virtud del cual le autorizamos que el gobierno regional en un primer momento pudiera utilizar 10 millones para gasto corriente. Si él tiene un flujo de inversión rápida por 40, un componente de gasto corriente, a eso le hemos dado autorización. Pero además, a los alcaldes provinciales les hemos dado autorización en esa norma para que puedan gastar hasta 100.000 soles en gasto corriente, y a los distritales 50.000, que es bastante. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que, como lo ha dicho el señor Valencia, el gobierno regional tiene 48 millones de soles ahí en sus cuentas, 16 tiene el gobierno provincial, y hay que priorizar la emergencia. Por ejemplo, nosotros, a la fecha, ayer fuimos y a la fecha hemos valorizado nuestra intervención, que es complementaria, se acerca a los 18 millones de soles. ¿El gobierno central? Por supuesto. El tema no es los recursos en sí, sino cómo se afronta la emergencia. Hay que afrontar la emergencia. Cuando hay una autoridad que dice no puedo utilizar mis recursos porque voy a hacer un parque en septiembre, obviamente que está de espaldas a una situación que es gravísima, la emergencia. Entonces, nosotros fuimos ayer con 6 ministros. Hemos ido con el jefe nacional de Defensa Civil, con el presidente del Comando Conjunto, a ayudar a organizar la emergencia. Es cierto lo que dice el señor Valencia, o sea, lo que falta es producto, no creemos, no cuestionamos al presidente regional, sino el impacto de las precipitaciones ha hecho que se sobredimensione los efectos de la misma, y entonces había que ayudarlo a organizar la emergencia. Por ejemplo, hemos dejado al ministro de Comercio Exterior, que todavía está en Cusco. Él está a cargo, por ejemplo, de poder evacuar a los turistas. Entonces, hasta hace unos minutos que he hablado con él, ya hemos evacuado 1.140. Y no es cierto lo que se viene diciendo, que hay privilegios que se traen primero a los extranjeros y no a los peruanos, o que se está cobrando, no. Esta evacuación está a cargo de la Policía Nacional y del Ejército, y los propios turistas se han organizado para priorizar la evacuación. Entonces, hoy día hemos podido hacer casi 6 horas de vuelo, se han evacuado casi 600 personas, y hay 3 helicópteros que nosotros los hemos destinado de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Todo lo que es combustible, por ejemplo, lo estamos cubriendo con el gobierno nacional. El puente de Calicanto, que va a ser reemplazado, que es el más neurálgico porque es la única vía de tránsito, va a ser repuesto a más tardar el viernes a primera hora. El puente de Pisac, de Petroperú, las vías, no solamente las vías nacionales, sino las vías vecinales más importantes, están siendo cubiertas por Provía Nacional. Y también estamos recibiendo el apoyo de las concesionarias que están en la zona con su maquinaria. También tenemos, por ejemplo, agricultura. Agricultura ya ha hecho más o menos un diagnóstico, y esto en coordinación con el gobierno regional, de cuántas hectáreas han sido
afectadas, aproximadamente 9.400 hectáreas. Ya se ha destinado casi más de 4 millones de soles de un seguro agrario para intervenir rápidamente. Se ha llevado también el ministro, ha llevado cobertizos, está enviando cobertizos, todo lo necesario para cubrir la emergencia. A través de INDECI, ayer en la misma zona dispusimos que se sobreestoquearan los almacenes del gobierno regional. Y quiero precisar algo, la máxima autoridad de defensa civil en una región es el presidente regional. Y en la provincia es el alcalde provincial y en el distrito el gobierno local. Esa es la unidad de mando. Nosotros lo que hemos hecho es, con el jefe del comando conjunto y con todos los funcionarios de los sectores, hemos creado una comisión de apoyo a esa autoridad. De apoyo, por ejemplo, al gobierno regional o al presidente regional. Exactamente. Pero dijo el señor Valencia que está medio desaparecido el presidente regional. No, es que no aparece. Mira, el día de ayer, por ejemplo, yo llegué y la ministra de la Mujer con el ministro de Vivienda tuvieron que ir a una zona a verificar los daños. Yo con el presidente regional y el jefe del comando conjunto sobrevolé la zona para ver las zonas que verdaderamente estaban afectadas, porque ha pasado el terremoto de Pisco. Yo he estado en Haití a los 2 días del terremoto. Sí. Y en Haití, por ejemplo, el presidente de Haití no salía del impacto que había tenido el terremoto y no había una organización, no había quien entregar las donaciones. Bueno, lo hemos visto en el caso de Pisco. Pisco hasta ahora está... Pisco de Ica hasta ahora no hay solución. Esto se está organizando y hay un cronograma que solamente, lo único que está dificultando evacuar a los turistas es el tiempo. Hoy día el tiempo nos ha permitido, por ejemplo, hacer 6 horas de vuelo y evacuar casi 600 personas. Si esto sigue así, el transcurso de mañana y pasado... ¿Cuántos helicópteros ya están fundados? 13 helicópteros. 13. ¿Todos ellos son del Estado o del Ejército o de la Fuerza Armada? Son del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y algunos que ha prestado la Embajada Americana, ¿no? Pero son pequeños. Pero eso sí está organizado. Entonces... y esos son todos los helicópteros que hay en el país, no hay más. Nosotros, ya no solamente es cuestión de helicóptero, mi estimado Jaime, sino hay lo suficientes. Lo que nos gana mucho es el tiempo. El tiempo que no permite subir en algunas horas. El clima. ¿No? El clima. Pero vamos a evacuar a todos los turistas. Los alimentos, por ejemplo. Mire, en Aguascalientes hay alimentos suficientes. Ya están organizados, han subido rescatistas que hemos enviado del ejército. Pero nosotros no hemos centrado la atención solamente en los turistas peruanos y extranjeros, sino también que hemos dejado al viceministro de Vivienda, al jefe de Provida Nacional, a todos los directores de los sectores los hemos dejado no solamente para hacer un diagnóstico, sino que ya hemos intervenido. No se puede decir, por ejemplo, que falta alimentos. Y no falta alimentos porque el PRONA, la ministra de la Mujer ha dejado disposiciones muy claras para poder atender con lo más necesario. Cuando se trata de una emergencia, lo primero que hay que tener son carpas, alimentos, agua y medicinas. Ese tema lo estamos cubriendo desde el gobierno nacional. Y todo eso nos cuesta a nosotros casi 18 millones de soles. Y vamos a seguir interviniendo. Yo voy a ir debo ir a Puno, donde hay por dificultades también en estas circunstancias, voy a ir mañana o pasado y también a Huancavelica, y el día domingo vamos a ir nuevamente a Cusco para hacer una verificación y seguir complementando, o sea, apoyando la emergencia. Tenemos que salir de la emergencia para luego ya comenzar a pensar en cómo vamos a la Bueno, en Puno el presidente regional de Puno está pidiendo también declaratoria de emergencia, ¿no? Yo mismo lo llamé en la mañana, porque ayer los congresistas me pidieron, los 5 congresistas de Puno, Johnny Lescano, me pidieron que se declare la emergencia, pero eso tiene un procedimiento que se hace a través de la Autoridad de Defensa Civil. Claro. Entonces yo llamé a Hernán Fuentes y el día de hoy la ha solicitado. O sea que usted tuvo que llamarlo, él no se le había ocurrido llamar. No, mire, yo no miro esos detalles, lo que creo es que debemos intervenir. Nosotros vamos a la zona no a confrontar con las autoridades, sino a ver cómo los apoyamos, cómo articulamos esfuerzos, y creo yo de que las herramientas normativas le hemos dejado dicho al presidente regional que si quiere alguna norma excepcional más se la vamos a dar. Claro. Pero el problema no es de dinero en sí, sino organizar bien cómo enfrentar la emergencia. Ese es el problema, como lo ha dicho el señor Valencia.